semana empezó mal y ha terminado peor. El desafío de los obispos alemanes al Vaticano, al Papa, es abierto, notorio, público. Las diferencias entre las dos corrientes que hay en la Iglesia son cada vez mayores. Y lo peor es que no pasa nada. Esta semana conocimos que había habido una carta de 5 obispos alemanes presididos, encabezados por el cardenal de Colonia, Boelki, una carta dirigida al Vaticano en la que pedían una opinión sobre si tenían que obedecer o no la decisión del sínodo alemán. El sínodo estaba urgiendo a los obispos alemanes, a que aplicaran en sus diócesis una de sus decisiones, que en todas las diócesis se creara un consejo sinodal en el cual estuviera integrado el obispo, pero formado en su mayoría por laicos, y ese consejo debe de tener no carácter consultivo, como se deduce de la palabra consejo, sino carácter deliberativo, decisorio. Por lo tanto, el obispo no sería más que uno dentro de ese consejo, y lo que decidiera la mayoría, que son prácticamente todos laicos, eso es lo que forzosamente habría que aplicar. Este consejo sinodal diocesano se vería seguido por los consejos parroquiales, en los cuales también los sacerdotes no serían más que uno en un conjunto de laicos, y se convertirían, de hecho, en un empleado de la Iglesia, y serían los laicos los que decidirían todo, no solamente la administración, sino incluso el contenido de las homilías. Una prueba de esto es Monseñor Batzing, que es el presidente de los obispos alemanes, ha creado ya el Consejo Sinodal en su diócesis, Limburgo, y como resultado de esa aplicación, obedeciendo al Consejo Sinodal, del cual él forma parte, ha ordenado que todos los sacerdotes de la diócesis tienen que aplicar en su pastoral la ideología de género. Es obligatorio en Limburgo aplicar la ideología de género en la pastoral que llevan a cabo los sacerdotes. Ante esto, esos 5 obispos apelaron al Vaticano y preguntaron si era obligatorio o no crear en sus diócesis esos consejos sinodales diocesanos, seguidos, repito, de los consejos parroquiales deliberativos. La respuesta del Vaticano, que es la que hemos conocido esta semana, ha sido rápida, ha sido además tajante y clara. En una carta publicada con la autorización expresa del Papa, 3 cardenales, los mismos que habían intervenido cuando se produjo la visita límina a Roma de los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana, 3 cardenales, el secretario de Estado, cardenal Parolin, el que preside la congregación, el dicasterio para la doctrina de la fe, cardenal Ladaria, y el que preside el dicasterio para los obispos, cardenal Ouellet, han firmado esa carta, repito, publicada con la autorización expresa del Papa, en la cual prohíben, no es que aconsejan, sino que prohíben que se creen esos consejos diocesanos cuya autoridad esté por encima de la autoridad del obispo, porque el obispo es uno más en un contexto donde la mayoría son laicos. Dicen que eso anula lo que significa la misión del obispo, la institución del obispo como pastor supremo de la Iglesia en esa diócesis, siempre en comunión con la Iglesia universal. Pues bien, ante esta decisión muy clara, tajante, del Vaticano, la respuesta no se hizo esperar.
Inmediatamente el sínodo alemán, el Consejo Sinodal Alemán, dijo que iban a seguir aplicando en las diócesis estos consejos sinodales diocesanos, porque según ellos no iba en contra de lo que establece el derecho canónico. De nuevo, respuesta del Vaticano, en este caso el presidente del Dicasterio para los Obispos, cardenal Ouellet, donde pone en duda que eso no vaya en contra del derecho canónico y dice que está perjudicando gravemente la unidad de la Iglesia. Enfrentamiento abierto, ya desobedeciendo públicamente ya una norma dada de forma explícita por el Vaticano. En este contexto, que ha durado toda la semana, se produce la entrevista del Papa con la agencia de noticias Associated Press. Una entrevista en la cual el Papa habla de muchas cosas, entre ellas de su salud, de su posible, dice que no, de su renuncia, en fin, habla de muchas cosas. Por ejemplo, habla también del tema de la homosexualidad y dice que la homosexualidad, el ejercicio de la homosexualidad, aunque él habla de homosexualidad y no de ejercicio de la homosexualidad, dice que la homosexualidad no debe ser nunca un delito, porque hay países que la castigan, pero que, dice, siempre es un pecado. Aunque él dice que la homosexualidad siempre es un pecado, se da por hecho que se refiere a que el ejercicio de la homosexualidad siempre es un pecado. Ciertamente esto va en contra de la ideología de género que se está aplicando ya, he puesto el ejemplo de la diócesis de Limburgo, que se está aplicando ya en Alemania. Pero es mucho más directo cuando le preguntan sobre el sínodo alemán y dice que se trata de un camino que no favorece la unidad, que es elitista y que está ideologizado. Así lo define. Por lo tanto, es una crítica clara al sínodo alemán. Pero añade que considera que los obispos alemanes tienen buenas intenciones y sobre todo dice que hay que seguir dialogando. Ahí está precisamente la clave. Ahí está el nudo del problema. Es hora de tomar decisiones ante una desobediencia abierta y clara, como reclaman, por ejemplo, dos cardenales alemanes, el cardenal Miller y el cardenal Brandmüller. Es hora de tomar decisiones de aplicar el derecho canónico contra los que desobedecen, o es hora de seguir todavía dándole una oportunidad al diálogo, con el riesgo de que eso se convierta en un permiso tácito para que se lleven a cabo cosas que están prohibidas y que tendrán una muy difícil marcha atrás. La polémica en la semana no terminó con esto. El cardenal Hollerich, que es arzobispo de Luxemburgo y presidente de las conferencias episcopales europeas, por tanto, de alguna manera presidente de los obispos europeos, un hombre muy próximo, al menos en algunas cosas, al sínodo alemán, por ejemplo, en el tema de los cambios en la moral sexual de la Iglesia, ha intervenido con unas declaraciones muy críticas contra Monseñor Ganswein, contra el secretario personal del Papa emérito, Benedicto, diciendo que ese libro que ha publicado en el que se recogen la vida y las opiniones del difunto Papa durante el tiempo en que ha sido pontífice emérito, que ese libro no es más que un deseo de protagonismo, un afán de protagonismo, así ha dicho, y que en realidad representa una traición a la voluntad del Papa, que quiso que todo eso quedara guardado, que quedara en secreto. Enfrentamientos y ataques cada vez más manifiestos y públicos, abiertos entre unos y otros, con gruesas descalificaciones, como las de Hollerich contra Ganswein. Pero el nudo de la cuestión está ahí. ¿Hay que seguir dialogando? ¿O es hora de tomar decisiones y de aplicar el derecho contra los que abierta, públicamente desobedecen? Es hora de seguir dialogando, con lo cual el riesgo de dar tácitamente, implícitamente permiso a los que desobedecen existe,
o es hora de decir hasta aquí hemos llegado. Es una decisión muy difícil. Es una decisión que compete exclusivamente al Papa. Repito, es muy difícil tomar esta decisión, o una cosa o la otra. El Papa opta por el diálogo, al menos de momento, aunque da permiso para que se diga a los que desobedecen que no pueden seguir haciéndolo. El Papa opta por el diálogo, al menos, repito, hasta ahora. Es la historia la que va a juzgar si se acierta o se está fracasando con esta decisión. Pero precisamente porque es una decisión extraordinariamente difícil y porque estamos en un momento decisivo, es por lo que, insisto, hay que rezar. Hay que rezar por la Iglesia, hay que rezar por el Papa, para que se deje iluminar por el Espíritu Santo y tome la decisión que el Espíritu Santo desea que se tome por el bien de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.